Desde el día que me recibí, comencé mi carrera docente. Y al día de hoy yo soy jubilada como docente. Podía haberlo sido como profesional, pero opté la docencia como en la facultad, como lo que quería que perdurara también, ¿no? Como ser jubilada de este trabajo. Y me recibí en el año 63. Yo tuve una muy buena facultad, que fue la época de Ilia, realmente fue muy linda. Y entonces fue un disfrute ese momento en la facultad. Inmediatamente, creo que el día que me recibí, me avisó alguien, me dijo, no sé si Manolo o que Méndez Mosquera necesitaba armar su cuerpo docente, y me acuerdo que en la espera que en ese momento Méndez Mosquera tenía comenzado su agencia Cícero de publicidad, estaba esperando para hablar con él y al lado mío estaba esperando González Ruiz. Ahí lo conocí y nos tomó a los dos y desde ahí yo empecé a ser docente. Y fue una cosa también de un gran disfrute mis comienzos docentes. Y realmente cuando el golpe, unos años después, yo ya estaba casada, ya tenía un hijo y estaba embarazada. Hernán nació en noviembre, así que estaba embarazada de 5 meses, 4 meses, la mitad de mi embarazo. Y como Berto, que es mi marido, Berdichevsky, mi ex marido, era en ese momento, trabajaba en docencia también. Él tenía, creo que, un cargo en Buenos Aires y uno con Soto en La Plata, y yo tenía también 2 cargos en Buenos Aires, y con eso vivíamos. O sea que para nosotros la facultad no solo era un trabajo muy interesante en nuestro crecimiento, sino que también vivíamos, no habíamos armado los estudios todavía. Así que era muy importante. Él venía a la mañana y yo a la tarde y yo a la noche. Y me acuerdo ese día perfectamente porque, bueno, como ya lo habrán dicho otros, funcionábamos en lo que fueron los pabellones de la exposición del sesquicentenario, que todavía perdura uno, que es el que hizo Llanelo, que es muy hermoso, que es el que queda como respaldo del Museo de Bellas Artes. Y el puente, que se tiró y se volvió a hacer. Eso se hizo todo para la exposición. Así que, bueno, nada, estábamos esa noche. Como decía, Méndez Mosquera en ese momento era vicedecano, creo que Rothschild era el decano, pero Méndez Mosquera era una figura muy importante. La cátedra ya lo había hablado con él de tomar la decisión, aunque algunos de la cátedra no renunciaron. En general se discutía, como siempre los intelectuales discutimos, con fantasías más que con realidades, ¿no? Lo del golpe se venía a venir y yo tenía muy claro, y de hecho a lo largo de toda mi carrera docente, nunca fui docente en épocas de golpes de Estado, en épocas de militares, jamás trabajé en época militar, así que lo tenía muy claro. En las discusiones, esa noche además era una noche de una asamblea donde se iba a discutir si renunciábamos o lo que otros sectores más de postura, bueno, no me sale la palabra ahora, pensaban que era más importante políticamente que nos quedáramos y que nos echaran. Yo lo tenía muy claro, además lo habíamos acordado con Méndez Mosquera, no solo era nuestro titular, era el vicerrector, que le iban a dar una patada en el traste, lo sabíamos, así que a mí, yo formaba parte de ese equipo y con ese equipo me iba, no tuve dudas, pero sí aparecían las posturas que era absurdo que nos fuéramos, que era delito irnos o que había que quedarse. Bueno, quedó demostrado que en medio de esa discusión aparece la policía y chao, no había opciones, en realidad no nos dieron opciones, nadie nos iba a dejar trabajar. No fue la primera vez que pasó. En la siguiente, creo que en la siguiente que también estuve en el TANAPO, yo me fui antes de que apareciera toda
la situación más pesada porque ya no se podía trabajar mucho antes. Y acá pasaba algo parecido, ya estaba muy caldeado todo, estaba muy caldeado. Menos con nuestra facultad, pero con Exactas sí, bueno, se demostró que los personajes de Exactas fueron peor tratados que nosotros. Yo la asamblea me la acuerdo como muchas de las que teníamos, con personajes más violentos y otros menos violentos, con posturas que acordábamos y otras que no. Era una asamblea pesada, con diferentes pensamientos, pero yo siempre la consideré como qué cosa tan irónica, porque era como que estábamos en un mundo que no tenía nada que ver con lo que pasó después. ¿Cómo pensábamos que nos iban a preguntar si queríamos irnos o nos echaban? Nos echaron. Eso no fue una renuncia. Está clarito que nos sacaron a bastonazos, nos echaron a palazos. Fue la violencia esa, ya estaba en el país. Yo me acuerdo que de esa época ya había desaparecidos. En Rosario, en Galinela, hubo varios. Me acuerdo, yo todavía estaba en el colegio secundario, antes de entrar a la facultad, el famoso caso de Bravo, que fue un militante del Partido Comunista que estaba en realidad desaparecido sin estar, estaba preso sin que nadie supiera que estaba preso. Había modalidades de desaparecer ya varios años antes del golpe, ya venían los militares con bastante fuerza atrás presionando, ¿no? Y yo recuerdo eso, como que siempre pasaba esto en las asambleas, como que se discutían ideas que eran poco factibles o poco reales. Y tal vez fue como de espíritu, de ilusiones lo nuestro, pero yo me asocié rápidamente a la idea de la renuncia. Me pareció que no daba para trabajar bien y bueno, de hecho, la gente que se quedó políticamente y además esa cosa de defender el carguito también pasaba mucho, ¿no? Nosotros nos quedamos en la calle, como te decía, con los 2 sueldos de cada uno vivíamos y no teniendo armado ninguna otra cosa, nos caímos al abismo en términos ya con un hijo y otro en camino, era duro, muy duro. Y a mí en ese momento Méndez Mosquera me consiguió un trabajo que era en la empresa, creo que se llamaba Sanar, de artefactos sanitarios. Cuando las señoras iban a pedir la decoración del baño, yo me empleé para decorar baños durante los meses hasta que tuve a mi hijo. Fue así, y con eso paliamos un poco hasta que se acomodó él y después, bueno, después me acomodé más adelante. Pero fue así, nos quedamos en la lona, no fue, total, que no. El sueldo era importante en la facultad, estábamos bien pagados en ese momento, nos alcanzaba. Sí, que salimos corriendo, muertos de miedo, de noche y oscuro, y por eso siempre recuerdo a Horacio. Yo a Horacio después fuimos socios, en realidad hicimos un edificio juntos para donde abajo vivía él y arriba nosotros, un dúplex abajo y un tríplex arriba en la calle Monroe y 3 de febrero, que todavía está una torrecita en un lote de 7x7 con 2 departamentos, que parecía un edificio, pero eran 2 departamentos en realidad. Y ahí fuimos socios, sí, para hacer esa obra. Pero me acuerdo de eso, el pánico. Yo me quedé en ese momento afónica hasta que parí. No me salía la voz y no tenía diagnóstico. Y no hablé, no podía hablar, estaba sin cuerdas, como si no tuviera cuerdas vocales. Y no como Vladimiro Acosta. Vladimiro hablaba, no, ustedes no lo conocieron. Fue nuestro profesor en los 60, Vladimiro, y no tenía cuerdas vocales. Pero yo me quedé afónica, por ahí no tengo recuerdos exactos, más que del horror, pero me quedé afónica, sí. Después tuve un accidente con el auto, manejando yo. Sí, desde un lugar fueron también esos males que nos empujó a trabajar tal vez
de otra manera, más privadamente, todos, porque ahí, ¿cuáles eran los posibles caminos? Hacer concursos, por ejemplo. Y de hecho muchos de nuestros estudios se armaron a partir de haber ganado un concurso. No solo yo ahí me acuerdo que sí hicimos un concurso con Flora y lo ganamos y fue una obrita y bueno, nada, una obra interesante, pero los concursos fueron los que tal vez fueron una posibilidad de trabajo. Ninguno de nosotros tenía armada su profesión. Entonces tal vez el corte con este trabajo que nos gustaba tanto, que era la docencia, hacía que no nos dedicáramos tanto, sobre todo porque éramos muy recién recibidos y necesitamos estudiar mucho para dar las clases. Nos dedicamos seriamente. Es decir, preparamos las clases, no digo que los de ahora no, pero digo, era un esfuerzo. Entonces no teníamos estudios. No teníamos estudios. Y cuando desapareció la facultad como posibilidad de trabajo, eso que fue tan dañino, tal vez fue lo que empujó que muchos estudios se armaran, ¿no? Y así empezamos. Pero bueno, de hecho yo tal vez ahí recuerdo esa etapa que después fue cada vez peor, porque hasta esto fue 66 y el siguiente fue en el 78. Sí, yo reingresé a la facultad en algún momento, ahí donde te decía, con los talleres, lo que se llamó Taller Nacional y Popular, en la cátedra de Sánchez Gómez. Pero muy poco, no sé si duré un año, no sé cuánto duró eso, tampoco duró mucho, 1 o 2 años, sí. Pero tampoco tampoco se podía trabajar, los titulares eran una dupla, uno político, el otro no, bueno, en fin. Y yo, por ejemplo, recuerdo yo entré a la facultad como alumna en el 54, en los finales de Perón. Y ahí sí yo militaba, pero militaba en el centro de estudiantes. Esa era mi militancia, no en el partido. Por eso yo no la recuerdo tanto. De hecho, por eso tampoco me interesó tanto el TANAPO. Yo no milité en partidos nunca. Tal vez siempre estuve más asociado, no al peronismo, sino acá estuvo mucho. Bueno, de hecho yo, cuando asume Duhovne como decano interventor, me llama porque fue en el verano, cuando se eligen las autoridades que entran a la facultad. Ya estaba elegido el curso de ingreso, por ejemplo, que era el curso de ingreso de los militares. Entonces Duhovne me llama a mí, a Cortiñas y a Gigli, a Lorenzo, para que armemos un programa diferente con los docentes que estaban contratados. Pero bueno, yo por eso te digo, tal vez yo nunca milito en un partido, pero sí estoy más asociada al grupo de militantes radicales, ¿no? Al año de haber entrado aparece el CBC y nosotros armamos una cátedra que la coordinaban Baudisona y Mantiola, que era Introducción a la Arquitectura. Éramos un grupo, creo que de 8 cátedras de turno mañana, que nos coordinaba Flor y Miguel. Y al año rearmamos todos esos contenidos para el CBC. Y para mí el CBC fue una de las experiencias más importantes, creo que es donde más tiempo estuve y para mí fue muy interesante, independiente de cómo se vea de afuera, ¿no? Para nosotros, claro, porque aparte es en el momento donde a la carrera de arquitectura se le incorporan las otras carreras. Y para nosotros fue muy, muy, muy bien. Nos ayudó mucho a pensar qué significaba la incorporación de las nuevas disciplinas, ¿no? Para mí fue muy, muy, muy bueno y fue de lo que más me interesó. Menos específica, más general, me empujó a leer cosas que no hubiera leído nunca, de no ser por la práctica
de docencia en el CBC. Sí. Bueno, la universidad, en ese y en todo. Yo empecé a ir a Devoto en el 54 a ver a los compañeros presos. Es decir, no era una novedad en el país. Más de una de mis amigas se casaron con compañeros de otras facultades que estaban en Devoto, conociéndolos detrás de las rejas. O sea que el tema del ataque a la Universidad de Buenos Aires ya estaba. Yo creo que los que nombré como los desaparecidos, los primeros desaparecidos también, no solo era... Bravo fue, creo, universitario de, no sé si era de ingeniería, creo, y Ingalinela en Rosario también, eran universitarios. La cultura como algo que nunca les gustó mucho a los militares, nunca, nunca. Y bueno, creo que eso pasó también. Pasa que yo no puedo comparar los dos golpes porque creo que el primero, el de los 60, hasta pareció maravilloso después con la venida de la última dictadura, ¿no? Fue muy perversa y muchísimo peor. Decidió liquidar gente de todo lugar y posturas sin sentido. Es más loca, más irracional. No es que fuera, la Donganía fue contra la cultura específicamente, por eso la universidad, pero menos, fue tal vez con cosas de torturas, pero y tal vez fue más fuerte en los niveles obreros que en la universidad, creo, casi seguro que la otra fue con todo el país, no discriminó a quién, ¿no? Igual yo creo que los que nos salvamos, habiéndonos quedado en el país, fue un milagro. No fue porque no hiciéramos nada o hiciéramos algo. No nos tocó de pedo, porque fue así, fue así. Yo creo que nosotros tuvimos muy claro que no nos queríamos ir, en esta locura de no estoy militando en nada, ¿para qué me voy a ir? Yo quiero quedarme acá, pero podíamos haber caído tranquilamente. No se iba a poder trabajar, ya estaba claro, creo que incluso ahí empieza a aparecer el tema de que solamente podían entrar a través del molinete quienes fueran docentes. Creo que empieza a aparecer ya una política muy represiva, y cuando vos mirás el plantel docente que se queda, era gente que no interesaba para nada. Nosotros no sé si hacíamos cosas bien o mal, pero que estábamos profundamente interesados y comprometidos con lo que queríamos que pasara, que en realidad, yo como te digo, mis pensamientos nunca fueron desde el lugar de la política, o por lo menos de la política militante. Entonces siempre estaban conectados a, qué sé yo, al quehacer concreto de lo específico que nos ocupábamos. Siempre estaba llena de noticias de arquitectura en el mundo y bueno, qué sé yo, todo eso y vinculado a eso. No vamos a poder hacer nada, ¿para qué nos vamos a quedar? Y de última esa cosa de, bueno, por supuesto que la plata, que el sueldo a mí me interesaba porque vivía de eso, pero no tanto como para quedarme a hacer algo que no me iba a interesar hacer. A mí me ha llamado muchas veces de otras facultades y tal vez intenté hacer una prueba en todas, no te las voy a nombrar, pero nunca me interesó. No me parecía interesante cómo se estaba ocupando esos espacios. Y desde ese lugar yo creo que mi renuncia tal vez era muy elitista, pero yo había cursado una facultad muy interesante, con muy buenos profesores. Yo tuve de profesora a Odilia, a Vladimiro Acosta, a Manolo Bortagaray, a Méndez Mosquera, qué sé yo, fueron gente que a mí me llenó de una cantidad de inquietudes. Entonces yo, tal vez ingenuamente, repetía como esas maneras de actuar
que fue así. No, y además sí, yo creo que con mucho cariño le fui fiel a Carlitos, a Méndez Mosquera, porque él estaba en un cargo que había que seguirlo, ni lo dudé, creo que esas cosas eran. Había también un nexo de mucha amistad entre algunos de nosotros, ¿no? Que en ese sentido también nos asociamos a esa actitud. Pero la facultad estaba pésima. El único profesor que yo recuerdo de ese primer año mío era Gigli, el único. ¿Entendés? No puedo acordarme nada, era como, hay que pasarlo esto. Y sí me acuerdo que en algunas, yo enseguida me metí en el centro de estudiantes, ahí era delegada de plástica de la cátedra de Gigli, y creo que sí, y ahí, ya cuando se vino el golpe, yo recuerdo haber ido a la plaza ese día después de que pasara, a ver, y me acuerdo de todo eso que fue el desastre del bombardeo y todo, pero inmediatamente después, desde el centro de estudiantes, yo me ocupé de ir a hablar a los profesores, que no conocía a alguien del centro más grande, me dio una lista, estaba Clorindo y estaba Odilia en esa lista, que yo los visité a los dos para ofrecerles que tomaran un curso nocturno. No había curso nocturno. Entonces mi trabajo en el centro en ese momento fue ir a charlar con estos dos profesores. Me acuerdo Odilia, que me la acuerdo como muy joven, y que Odilia acepta, y que trabajaban juntos en el plan regulador de la ciudad de Buenos Aires, Odilia y Clorindo. Y Clorindo no quiso saber nada, no le gustó nunca la docencia a Clorindo. Y Odilia, y fue mi profesora, sí, y para mí fue, ahí es donde yo conozco a Duhovne, y no me acuerdo quién más estaba, que estábamos en el taller de Odilia, que para mí lo que vino fue maravilloso. Yo ahí arranco con la nueva facultad, ¿no? Estaba Portagaray y Odilia, y bueno, cambiaron algunas materias, ahí aparece Visión, hubo un cambio de programas importante, pero yo estaba cursando. Para mí fue genial. Al año siguiente vino Vladimiro, que estaba viviendo en el exterior, alguien que no, yo a Vladimiro le mandé una carta sin saber quién era porque había leído su libro pidiéndole que no me deje afuera. Nadie se anotó, pero yo pensé que se iba a anotar todo el mundo y le escribí una carta para no perder el cupo, no me lo olvido. Pero fue, y ahí fue Jujo, profesor nuestro, fue ayudante, en realidad era muy poco más joven yo que. Así que nada, mi experiencia de esa época para mí fue muy buena, como formación. No, para mí fue de terror y medio en una cosa onírica. La viví corriendo, con miedo, a oscuras porque era de noche. Digo, y fuera de eso, y mi afonía es como el resumen de lo que a mí me quedó. Es mucho más desde mi sensibilidad que desde cosas más de conocimiento real. Probablemente hay muchas de dolor que fueron tapadas y no me las acuerdo, de muchos momentos de la época de los militares. Yo creo que también uno ha podido sobrevivir por negaciones, ¿no? Que si no, muy duro, muy duro. Y a mí me cuesta muchísimo el patio y las fotos, ¿no? Porque muchos de los que están en esas fotos fueron muy queridos compañeros míos, muy queridos, Tempone entre esos. Nosotros vivíamos, cuando nos casamos, en un edificio chiquito, en la época de los bastones, que es de Rossi, en Freire, entre Mendoza y Juramento, creo, y Tempone vivía arriba. Por eso te digo, hubo mucha gente. Entonces, me acuerdo, yo estuve además con el rehacer el afiche porque estaba
ya no me acuerdo cuántos años hace, era 6, 7 años que volvimos a montar el... Y fue terrible rehacerlo, porque me acuerdo cómo se hizo, ¿no? Todo eso y después cómo hubo que mejorarlo para que no se cayera a pedazos. Entonces, todo eso que fue muy doloroso, yo conocí mucho a la mamá de Mario Tempone, que también cayó, la agarraron, se murió en la ESMA, ¿no? Hay cosas ahí, historias tan fuertes que uno dice, bueno, parte del cerebro las tiene allá muy, muy atrás. Por eso creo que lo que no te cuento no es que te esté escondiendo, sino que no puedo recordarlo, no lo recuerdo. Recuerdo el horror, pero no como una sensación, ¿no? Y después, bueno, qué sé yo me borré. Es decir, yo ahí crié hijos, puse mi estudio, hice concursos, trabajé muchísimo, hasta Alfonsín.